Hola, buenos días. Alguien que me diga que se escucha y que se ve. Buen Escucha y día, se ve, profe. doctora. Sí, se ve. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, Sí, doctora. perfecto. Soy la doctora Viviana de la Vega y me toca hoy compartir con ustedes la clase de dolor torácico y de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Vamos a ir haciendo una construcción de diagnóstico como para que ustedes se puedan manejar la guardia, por ejemplo. ¿Sí? Los objetivos de la clase son reconocer las principales causas de dolor torácico, identificar diagnósticos diferenciales, sobre todo aprender cuáles son los urgentes, aplicar un algoritmo de evaluación clínica, aprender a diagnosticar y clasificar a los síndromes coronarios agudos e identificar y tratar a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. ¿Por qué es importante? Bueno, el dolor torácico es una de las principales causas de consulta en las urgencias médicas, ¿sí? Hasta un 20% de los ingresos por guardia se deben a dolor torácico y eso exige que tengamos la capacidad de hacer un enfoque diagnóstico rápido y sistemático, sobre todo para identificar a los pacientes de mayor riesgo. Necesito correr esto. Entonces, el mensaje importante es que hay que diferenciar patología potencialmente mortal de molestias torácicas que pueden ser banales o que no comprometan la vida del paciente. ¿Cuáles son las causas de dolor torácico? Bueno, tenemos que pensar, todas las estructuras que hay en el tórax pueden doler, ¿sí? Entonces tenemos causas cardiovasculares, dentro de las cuales está el síndrome coronario agudo, la disección de aorta, la pericarditis, pero también puede haber causas pulmonares, como puede ser el TEP, el neumotórax, la neumonía. A veces causas gastrointestinales también producen un dolor torácico, como puede ser el reflujo gastroesofágico o el espasmo esofágico. También causas musculoesqueléticas como una osteocondritis, un traumatismo, o causas psicógenas como ansiedad o trastornos de pánico, que muchas veces se manifiestan a través de síntomas cardiovasculares. Entonces, como ven, los diagnósticos son variados. ¿Qué nos va a ayudar para empezar a desenmarañar de qué se trata? Bueno, siempre la anamnesis. Por más que parezca así un caballito que repetimos todos, la anamnesis es esencial, sobre todo en este tipo de diagnóstico. Les diría que con la anamnesis se puede hacer un gran porcentaje del diagnóstico del paciente. Y por eso todo lo que aprendemos en semiología, el tipo de dolor, cuánto dura, cómo empezó, cuándo empezó, los factores que lo desencadenan, los factores que lo calman, y también los síntomas asociados nos van a ir ayudando a pensar en los posibles diagnósticos. Después de eso, el examen físico. Y nunca se olviden de los parámetros vitales, es algo que siempre les repito a mis alumnos, y lo que a veces preguntamos en los exámenes, parece fácil, pero se olvidan. Y los parámetros vitales a nosotros nos dan la primera impresión de si el paciente está por lo menos estable o hay algo grave. No es lo mismo tener un paciente normotenso que un paciente hipotenso, o un paciente con una frecuencia cardíaca de 80 por minuto a uno de 120 por minuto. Entonces, los parámetros vitales es como lo esencial que tenemos que hacer siempre con nuestros pacientes. Y después, por supuesto, todo el examen físico, pero orientado sobre todo al examen cardiovascular y al examen respiratorio. Y por último, recién iremos a los exámenes complementarios que siempre deberían ser utilizados según la sospecha clínica que yo con la anamnesis del examen físico estoy sospechando. Entonces, así como rápidamente uno podría decir, bueno, el síndrome coronario agudo tiene algunas características como que es opresivo, irradiado el brazo, ya lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, y en ese caso un electro, las troponinas me van a ayudar al diagnóstico. En cambio, la disección de aorta es un dolor súbito, desgarrante, que muchas veces se irradia la espalda, a veces también duele el abdomen, puedo encontrar asimetría de pulso, le hago una placa de tórax y el mediastino está ancho.
Si fuera un TEP, por ejemplo, bueno, el paciente tiene disnea sobre todo, pero también puede tener un dolor en punta de costado, tipo pleurítico, está taquicárdico, y en ese caso, por ejemplo, puede desaturar, y ahí nos sirve el dímero D, bueno, y algunas otras pruebas diagnósticas. El neumotórax es un dolor agudo, con disnea, pero yo lo voy a revisar al paciente y va a tener ausencia de murmullo vesicular, lo voy a percutir y va a estar hipertimpánico. La pericarditis muchas veces es un desafío, porque el dolor es muy parecido al síndrome coronario agudo. En general mejora cuando se incorpora o se inclina hacia adelante, plegaria maometana, o aumenta con la inspiración, pero a veces no es tan fácil diferenciar. A veces el paciente tiene fiebre, un frote pericárdico. Puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y el espasmo esofágico, que a veces también es difícil porque el paciente lo va a referir como un dolor opresivo, retroesternal, pero bueno, uno a veces puede encontrar el antecedente de que tiene ardor, acidez postprandial que mejora con antiácidos. Y si fuera una condritis, bueno, yo le toco el tórax y el dolor es reproducible a la palpación. ¿Sí? Bueno, esto más o menos así, a grandes rasgos, mostrando cómo el interrogatorio del dolor muchas veces nos va a ayudar a empezar por lo menos el algoritmo diagnóstico. Que hacer un algoritmo diagnóstico es súper importante para como sistematizarse y darle la prioridad a las patologías que la tienen. Entonces yo acá puedo tener distintas posibilidades, ¿sí? El paciente consulta en la guardia por dolor torácico. Lo primero que hago, mi evaluación básica, está mal ahí que diga electro arriba, porque en realidad la exploración básica y la evaluación básica es el interrogatorio y el examen físico, ¿sí? Y el electro ya como un método paraclínico, casi como una herramienta similar al interrogatorio con todos los aportes que nos da, ¿sí? Y yo ahí voy a tener tres posibilidades, de decir, bueno, no, esto es un dolor coronario, y entonces haré lo que ya veremos que hay que hacer, o puede decir, no, esto no es coronario, y la idea es encontrar por qué viene. No, bueno, no es coronario, señor, vaya hacia la casa, no. Hay que tratar de ver por qué consultó a la guardia, cuál es la causa del dolor torácico, y diré, bueno, no, es una pericarditis, o no, el señor es grave, tiene un TEP, o tiene una disección de aorta, o bueno, es un paciente que está con una crisis de pánico, ¿sí? Y después hay un grupo intermedio, como ven acá, que es cuando es dudoso. No me queda claro. Parecen algunas cosas, no parece, o el electro es normal, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hacemos lo que se llama unidad de dolor torácico, ¿sí? Donde yo lo voy a dejar en evaluación al paciente, porque se está jugando la posibilidad de un diagnóstico importante, como puede ser un infarto, y entonces lo voy a evaluar, lo voy a dejar internado por lo menos 12 horas en esta unidad de dolor, que muchas veces funciona en la guardia, donde yo voy a ir viendo cómo evoluciona, por ejemplo, el electrocardiograma o las troponinas u otras evaluaciones, si es que necesito más estudios complementarios. Y ahí definiré, después de esa unidad de dolor, que puede durar más o menos 12 horas, si el paciente es un síndrome coronario o no, si se va a la casa, se interna, etc. Veamos los dolores. El dolor puede ser retroesternal, y ahí en general uno piensa en isquemia miocárdica, pero también ahí duele el pericardio, también duele el esófago, también duele la disección de aorta, la embolia del pulmón, el brazo u hombro derecho, también pensamos en isquemia miocárdica, pero también puede ser un absceso subfrénico, trastornos musculoesqueléticos, la contractura, etc. Los brazos, también podemos pensar en isquemia miocárdica, pero también puede haber dolores cérvico-dorsales irradiados. No nos olvidemos que en el epigastrio también puede ser un dolor de isquemia miocárdica, también podemos pensar ahí en una úlcera gastroduodenal, en un dolor pancreático, vesícula. Y interescapular, donde ahí cuando me dice el paciente que me duele la espalda, puedo pensar en una disección de aorta, en un dolor musculoesquelético, pero también el infarto puede doler interescapular, ¿sí? Y entonces con esto jugamos de
qué es a favor y qué es en contra de la enfermedad coronaria. ¿Por qué nos guiamos y nos puntualizamos acá? Ustedes tienen que entender que la enfermedad cardiovascular es la enfermedad más prevalente y más peligrosa. O sea, yo puedo mandar una pericarditis a la casa eh, equivocándome en el diagnóstico, pero si yo me equivoco en el diagnóstico y el paciente está cursando un infarto, bueno, estoy destinándolo al paciente a tener una mala evolución, un mal pronóstico, una muerte súbita en la casa o algunos desenlaces así de fatales. Entonces, por eso es como, bueno, tengo que definir si es coronario o no coronario, como primera medida, sobre todo acuérdense por la prevalencia de todas esas patologías que dan dolor en el tórax, la más prevalente es la enfermedad coronaria. Bueno, y a favor es cuando el paciente me dice que el dolor es tipo constrictivo o quemante, o siente como una pesadez. Yo no sé de dónde sacan el ejemplo, pero dicen una pata de elefante. No se me ocurriría a mí que cómo se te sube un elefante al tórax, pero bueno. La opresión, ¿sí? Bueno, acá no me van a ver, pero bueno, hay formas en que el paciente se pone la mano en el pecho, dicen que esto es muy característico, ¿sí? Cuando se pone así la mano, cuando se pone el puño cerrado es un poquito menos característico, y cuando se señala con el dedo es poco probable que se trate de un dolor coronario. Siempre esto hay que tomarlo con pinzas igual, porque uno a lo largo de la vida que interrogó tantos pacientes, todo es bastante relativo. Pero en líneas generales nos sirve para más o menos orientar. Entonces va en contra un dolor agudo, en cuchillada, o que tenga pinchazos. Muchos pacientes dicen, ay, tengo pinchazos acá, ¿sí? La localización más común cuando es centro torácico, retroesternal o epigástrico, cuando se irradia ambos brazos, al hombro, esto, el dolor de la mandíbula es muy característico de la enfermedad coronaria, aunque el reflujo gastroesofágico también puede darlo. Ya es raro cuando te dicen, bueno, acá, en el hemitórax izquierdo, o con un solo dedo, o submamario. Bueno, el dolor coronario lo puede desencadenar el ejercicio, una situación de estrés, la digestión. En cambio, por ejemplo, vos le preguntas al paciente, ¿le duele cuando hace ejercicio? No, 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 cuando termina de hacer ejercicio, bueno, eso va un poco más en contra, ¿sí? O que cambie con las posturas, o que cambie con la respiración, va un poco más en contra del diagnóstico de enfermedad coronaria. El dolor del infarto dura por lo menos minutos, 5 o 10 minutos, horas a veces, cuando ya hay daño miocárdico. Es raro que te digan, bueno, me dura segundos. No, 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 es una puntada que me dura 5 segundos. Bueno, eso es muy poco probable que sea de origen coronario. O bien que dure horas. Si hace 2 días que me duele de manera constante, permanente, y uno le hace estudios y no hay ninguna evidencia de daño miocárdico, eso también es poco probable que sea coronario. ¿Sí? Y si se con nitritos o con el reposo, yo podría pensar que se trata de enfermedad coronaria, o no cuando se dé con AINES, por ejemplo, o con algún cambio de posición. Entonces esto más o menos es una guía para yo decir, bueno, a ver, el paciente que está con dolor torácico, yo pienso que es probable que sea coronario o es muy improbable que sea coronario. En el medio acuérdense que podemos tener los pacientes dudosos. Bueno, ahí está un poco todas las localizaciones posibles del dolor de origen coronario, ¿sí? En el centro del pecho, como la famosa corbata que ya la gente no usa, en la mandíbula, en el brazo izquierdo, bueno, faltaría acá en los dos brazos, en el epigástrico, el interescapular, solo en la mandíbula, ¿sí? Tengamos en cuenta siempre que las mujeres pueden tener, a ver, lo voy agrandando un poquito, pero no sé si ustedes lo ven desde ahí, síntomas que pueden ser más frecuentes en mujeres. Con las mujeres hay un gran problema, y es que hay un subdiagnóstico de la enfermedad coronaria. En líneas generales, los médicos, yo creo que porque eran más varones antes, tienden a subestimar el dolor torácico en la mujer, y es más fácil decir que son histéricas o que tienen un ataque de pánico, y muchas veces, y eso está visto en la son dados de alta con infarto. Una razón es esa, esta tendencia a decir, no, la mujer no puede tener enfermedad coronaria, sepan que es la causa principal de muerte, antes que el cáncer de mama, que el cáncer ginecológico.
principal causa de muerte en las mujeres también es la enfermedad cardiovascular. Lo que pasa aparte es que las mujeres a veces pueden tener síntomas diferentes, como ser mareos, náuseas y vómitos, solo dolor en la mandíbula, pueden referir disnea, dolor en los omóplatos, palpitaciones, y entonces se puede como subestimar esos síntomas. Pero acuérdense de eso, ¿sí? Y entonces yo voy a evaluar, por un lado, el dolor, pero la otra pata de la evaluación son los antecedentes del paciente. No es lo mismo que venga una mujer de 20 años, no tiene ningún factor de riesgo, ningún antecedente, tiene un examen físico normal, si le duele el pecho, es poco probable que yo piense en enfermedad coronaria, aunque hay algunas cuestiones ya poco frecuentes y que son más de resorte del especialista, pero es muy poco probable. Y a eso le llamamos la probabilidad pretest de que un paciente tenga o no tenga una enfermedad, ¿sí? Y ahí vamos a jugar con los factores de riesgo. La edad, el sexo, los antecedentes familiares, si el paciente tiene hipertensión arterial, diabetes, lipemia, si fuma, si es obeso, sedentario. Bueno, obviamente todo eso me va a generar a mí un perfil de riesgo de un paciente. No sería lo mismo tener un paciente varón de 35 años, que es deportista, no fuma, etcétera, etcétera, y tiene un dolor que no es del todo característico, a un paciente que quizás el dolor no es tan característico, pero es varón, tiene 60 años, diabético y fuma, ¿sí? Entonces, el segundo paciente, y quizás voy a tener, aunque el dolor no sea muy característico, un poquito más de cuidado en la evaluación y capaz que lo dejo en esa famosa unidad de dolor torácico, por ejemplo. Entonces, es muy importante ver el tema del volumen de riesgo y los factores de riesgo que tiene el paciente para definir si la enfermedad puede ser coronaria o no. Bueno, hasta aquí está claro, esto sería como la partecita de la clase de dolor torácico, ¿sí? Entonces, como para ir sacando algunas conclusiones, es un motivo de consulta muy frecuente. Lo primero que yo tengo que pensar, como para hacernos un algoritmo en la cabeza, ¿es un síndrome coronario o no es un síndrome coronario? Y de eso va a depender el tipo de dolor, las características del dolor, etcétera, etcétera, más los factores de riesgo. Y si pienso que no es coronario, tendré que pensar en otras posibilidades diagnósticas, que hemos visto varios diagnósticos diferenciales, y si tengo dudas, lo dejaré al paciente en una unidad de dolor torácico. El objetivo esencial de esto es que no se nos escapen causas graves de dolor torácico. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, yo les agradecería que alguno me conteste. Porque a mí me gusta hacer las clases interactivas, pero bueno, en este caso con el Zoom es medio complicado. Yo siempre Todo digo bien, que profe. ¿Entiendes? Todo bien, sesión, doctor. uno tiene que tener fe de que ustedes están ahí. Bueno, vamos bien entonces, ¿sí? ¿Ok? Mis alumnos no sé si andan por ahí, pero bueno, después les voy a tomar examen ahora en el práctico, a ver si han escuchado la clase de la doctora. Bueno, y entonces ahí entramos de lleno, sería en la parte del algoritmo donde yo digo, mi paciente me parece que tiene un síndrome coronario agudo. Acá una pequeña disquisición, el paciente puede tener un dolor de origen coronario, pero puede ser un síndrome coronario crónico o estable, o sea, un paciente que me dice que a él le duele el pecho, opresivo, cuando camina 3 cuadras desde hace 3, 4 meses, ¿sí? Entonces eso es una angina crónica estable, eso no es un síndrome coronario agudo, va por otro camino y es más del resorte del especialista y en líneas generales no es un paciente que va a consultar por guardia. Sí, si al paciente, por ejemplo, cuenta esto de que le dolía el pecho cuando caminaba, pero que últimamente ya para ir a bañarse le duele el pecho, o al mínimo esfuerzo le duele el pecho, entonces ahí hay un cambio en las características de su angina, y ahí sí yo pensaré que el paciente se está inestabilizando y puede ser un síndrome coronario agudo. ¿Está? Bueno, pero entonces, cuando yo me voy ya al universo del síndrome coronario agudo, también entraré a otro algoritmo diagnóstico. Esto que van a ver acá
son extractos de la guía europea de la Sociedad de Cardiología Europea del 2023 sobre diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Bueno, y lo que muestra es que la enfermedad coronaria tiene una presentación clínica muy variable, lamentablemente, porque eso hace a veces que uno erre en el diagnóstico, donde puede haber pacientes que son oligosintomáticos, después está el paciente que tiene dolor torácico, ¿sí?, que ha aumentado, como te decía recién, o síntomas agudos, persistentes, o también a veces se puede presentar, tenemos un paciente ahora en la unidad coronaria que se presentó así, estaba jugando al fútbol, le dolió el pecho e hizo un paro cardíaco, con una arritmia, y esa es la forma de presentación de su enfermedad cardiológica, o a veces como insuficiencia cardíaca. Una vez que tengo ese paciente donde yo sospecho que hay una posibilidad de síndrome coronario agudo, y yo lo que les diría es, ante cualquier duda, háganle un electro a un paciente, porque a veces el dolor puede no ser tan típico, y uno dice, no, no tiene nada. Se van a cansar de interrogar pacientes así, que hemos ido al CAPS, que hemos ido a la guardia, que nos han dicho que no era nada, nos han puesto un analgésico, y ni siquiera le hacen el electro como para ver, y a veces se pierden oportunidades de mejorar la calidad de vida y evitar la muerte de los pacientes. Entonces, si yo pienso que es un síndrome coronario agudo, lo que hoy dicen las guías es que después del primer contacto médico, uno debería tener un electrocardiograma dentro de los 10 minutos. Debería ser un diagnóstico prioritario en las guardias, cuando uno hace un triage. ¿Y el electrocardiograma para qué? A esta diapositiva prestenle mucha atención, porque acá es como que se dirime, y esto es lo que le preguntamos en los exámenes, y a veces no lo tienen con tanta claridad. Entonces, tengo el paciente con dolor, yo sospecho por las características del dolor y las características del paciente que puede ser un síndrome coronario agudo, le hago un electrocardiograma. ¿Para qué? Para clasificar al síndrome coronario agudo, ¿sí? ¿Y cómo lo clasifico? Fundamentalmente en dos tipos. Con supradesnivel del ST, que estaríamos de este lado, o sin supradesnivel del ST. ¿Por qué? Porque la fisiopatología y porque el tratamiento son diferentes, ¿sí? Mañana ustedes van a tener la clase con supradesnivel del ST, pero esto sería lo que clásicamente se llama el infarto. ¿Sí? También se puede presentar como este paciente que les contaba, directamente con una arritmia, pero no es lo más frecuente, y si no, puede ser sin supra del ST. Y dentro de sin supra del ST, yo puedo tener inclusive un electrocardiograma normal o infradesnivel del ST, y lo que nos faltaría acá también es a veces inversión de las ondas T. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener el diagnóstico inicial solo con la clínica y un electrocardiograma de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o infarto o síndrome coronario agudo con elevación del ST. Eso así de fácil, así se lo tienen que aprender como un lorito, y ahí. Bueno, como nosotros nos tenemos que orientar en la clase de hoy al síndrome coronario sin elevación del ST, nos vamos con ese diagnóstico en el algoritmo. ¿Sí? El siguiente paso que me va a ayudar a subclasificar a los pacientes con síndrome coronario sin ST es el dosaje de las troponinas. Las troponinas son los biomarcadores, ya no usamos CPK ni CPK9, ya han pasado a mejor vida, salvo en el infarto con supra, que la verdad que sí, pero las troponinas lo que tienen es que son mucho más sensibles y algo específicas, no solo marcan a veces daño miocárdico, y bueno, al ser mucho más sensibles es muy poco probable que se me pasen diagnósticos de infarto. Cada vez hay generaciones más nuevas de troponina, ahora están las ultrasensibles que detectan daño miocárdico mínimo, ¿sí? Y entonces yo diré, bueno, le hago las troponinas. ¿Cuándo? Bueno, hay distintos esquemas, las troponinas se elevan bastante rápido, así que yo quiero apagar este ventilador, se me ha ido la carmencita, no sé de dónde. Esperen, que hace un ruido. Ahí está, porque me imagino que ustedes deben estar escuchando el ruido.
Entonces, le hago la troponina, hay algunos esquemas que dicen, bueno, le hago en el momento cero, que es cuando el paciente consulta, y después le hago a la hora o a las 2 horas para ver si hay elevación o no. En la práctica nosotros lo que hacemos, si el paciente no apura, le pedimos a las 2 o 3 horas, que ya sabemos que sí o sí ya está en ventana, por decirlo de alguna manera. Pero cuanto más sensible es la troponina, antes se eleva, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto de la troponina? Bueno, puedo tener que la troponina sea normal, o que haga curva de troponina, o sea, con troponina positiva, que después crece y que después baja. Y eso me subclasifica al paciente. Entonces, yo tengo un síndrome coronario agudo, le hago un electrocardiograma, me divide al paciente en síndrome con supra o sin supra. Si es con supra, ya verán mañana, porque es un diagnóstico de emergencia. Y si es sin supra, haré una subclasificación con la troponina. Si la troponina es negativa, voy a decir que el paciente tiene una angina inestable. Y si es positiva, diré que tiene un infarto sin elevación del ST. Antiguamente se decía infarto no Q, ya es algo que no se usa, no aparece en las guías ni en los trabajos actuales, porque se sabe que un porcentaje chico de los pacientes con infarto sin supra a veces pueden instalar onda Q. Y como la onda Q es algo que aparece después en la evolución en el tiempo, es un diagnóstico muy tardío, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que decir es, si es un síndrome coronario sin elevación del ST y tiene troponinas positivas, es un infarto agudo de miocardio, pero sin elevación del ST. Es súper importante que esto les haya quedado claro, así que si alguno tiene alguna duda, me avisa, prende su micrófono y me dice que lo vuelva a explicar. ¿Estamos hasta ahí? Pulgar para arriba. Bueno, supongamos que sí. Ok, les doy un ejemplo de electro. Creo que todavía electrocardiograma no están viendo, pero si más o menos se acuerdan, creo que en fisiología ven algo de electrocardiograma. Estas son las derivaciones de los miembros. Ahí de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, ¿sí? Tengo la onda P que me define que el paciente está en ritmo sinusal, esto sería el P, esto el QRS, y esto es el segmento ST y la T, que es aquí donde me tendría que fijar si está isonivelado, que sería que está todo parejito, o si hay infradesnivel o supradesnivel. Si ustedes observan, mirenlo con detenimiento, acá está el ST infradesnivelado en D1, 1 milímetro y medio, también en ABL, y si se fijan en las precordiales, que va de B1 a B6, tenemos un claro infradesnivel de casi 2 milímetros en B2, en B3 y en B4. Esta es una paciente que se dio ayer de alta de la unidad coronaria, una mujer diabética y fumadora, que venía con un dolor, que también le habían dicho que no era nada en alguna guardia, le habían puesto un analgésico, lo habían mandado a la casa, y como la señora no le pasaba, decidió venir por acá, y hicimos el electro, y tenía estos también en el electro, y le hicimos un cateterismo, y tenía lesiones severas de múltiples vasos. ¿Sí? Bueno, eso sería un electrocardiograma muy característico, y creo que alguien que ve este electrocardiograma no tiene duda de que el paciente tiene un síndrome coronario. A veces las cosas no son tan fáciles. El paciente tiene un electrocardiograma normal y uno tiende a subestimarlo. Bueno, ya después en las clases de electro irán comprendiendo, o bueno, en los distintos prácticos que irán viendo electrocardiograma. Entonces, vamos a ver si esto anda, porque como no es mi computadora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la fisiopatología de este? ¿Anda? Sí. Bueno, acá lo que se ve es una arteria coronaria, donde hay una placa, esa placa es aterosclerosis, es una placa de colesterol, ¿sí? Que está produciendo una obstrucción, y de repente ocurre esto, el accidente de placa. Espera, a ver, vuelvo a empezar. Entonces, ocurre el accidente de placa. ¿Qué es eso? Una ruptura en esa pared
endotelial, que lo que genera es la agregación plaquetaria y la formación de un coágulo. ¿Sí? Ese coágulo, en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es un coágulo no obstructivo. Hay otras causas de síndrome coronario agudo, como lo van a ver ustedes acá en el videíto, que puede ser un vasoespasmo coronario. Esta arteria no tiene placas de aterosclerosis, pero un problema en particular que genera espasmo coronario que puede producir un dolor sin síndrome coronario agudo, es un síndrome coronario agudo, pero la fisiopatología es diferente. Y hay otras cosas más raras, pero que últimamente las vemos con más frecuencia, que es la disección de la arteria coronaria, que es que directamente se rompe la íntima de la arteria y genera también la formación de un coágulo y genera un síndrome coronario agudo que puede ser con sutura o sin sutura. ¿Cuál es lo más frecuente de todo eso que hemos visto? La ruptura de placa de un paciente con aterosclerosis, ¿sí? Por eso es tan importante cuando uno habla, que ya han tenido la clase de prevención primaria, donde uno lo que debería hacer, yo siempre digo que los infartos son el fracaso de la prevención primaria, porque uno ha tenido la posibilidad, o el paciente, no siempre somos médicos los responsables, pero tienen un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, y no tienen bien controladas sus glucemias, nadie le ha dado estatinas para el colesterol, no se ha evaluado la posibilidad de enfermedad coronaria en ese paciente, y bueno, cuando esto progresa, se genera el síndrome coronario agudo. ¿Por qué se accidenta una placa? Bueno, hay múltiples razones. Hay inflamación, sobre todo, son pacientes que están inflamados, y eso lo hemos aprendido también, por ejemplo, en pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoidea, que tienen inflamación sistémica por otra cosa, y tienen mayor predisposición a tener síndrome coronario. También el cigarrillo genera ruptura de placa, una situación de estrés, y, bueno, obviamente como es una situación aguda, eso le genera el dolor precordial. Es importante que diferencien eso. Esta placa va a ser común en el síndrome coronario agudo con supra o sin supra. La diferencia es que en el caso del sin supra se forma un trombo oclusivo parcial. En cambio, en el síndrome coronario con supra, el trombo es total, ¿sí? La oclusión es total, la arteria está 100% cerrada, y por eso es más grave y necesita tratamiento de urgencia. Estamos. Entonces esa es la fisiopatología. Y ahora vamos a pasar, ya tenemos hecho el diagnóstico del paciente, dolor torácico, hemos definido que es coronario, hemos definido que es un síndrome coronario agudo, le hemos hecho un electrocardiograma, hemos visto que tiene, lo que sea, troponina, negativa, positiva, angina estable, infarto sin ST. Obviamente que hay diferencia en el riesgo entre el paciente que tiene angina inestable y el paciente que tiene un infarto. De hecho, la angina inestable está como desapareciendo porque son tan sensibles las troponinas, que ya cuando las troponinas nos dan negativo y uno dice, ¿qué será? Pero sepan que sí ocurre. Hace poco era un paciente que tenía unos cambios en el electro que no decía nada, troponina negativa, y le haces el cateterismo y tiene lesión de múltiples vasos, ¿sí? Así que la enfermedad coronaria es muy engañosa, hay que tener los ojos bien abiertos y no hay que subestimar a ningún paciente. Bueno, ¿cuál es el tratamiento farmacológico del síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Lo primero que hay que entender es para qué lo hacemos, ¿sí? Y por qué es importante diagnosticarlo y no mandarlo a la casa. Una de las cosas para las que hacemos el tratamiento del síndrome sin ST es para que no se convierta en un infarto con ST. De hecho, hay menor prevalencia hoy en el mundo de infartos con elevación del ST, justamente se cree que porque uno hace un tratamiento más precoz cuando el paciente todavía tiene un síndrome coronario sin supra y consulta, y uno le puede hacer bastante medicación como para evitar que eso progrese, ¿sí? Y también, por supuesto, que si el paciente tiene un dolor de pecho, el objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y mejorar su supervivencia. Con esta diapositiva yo les presento a la señora Plaqueta. A ver, yo creo que se debe ver la flechita. ¿La ven ustedes a la flechita con la que se señaló? Sí, sí se ve, profe. Bueno, acá está la fisiopatología, ¿sí? Esta es una arteria coronaria,
Acá está la placa de colesterol que se rompió. Y lo que ocurre rápidamente cuando uno tiene un lastimado, ¿sí? Sería lo mismo que tener un lastimado en la piel, vienen las plaquetas. Vienen las plaquetas, se agregan, las plaquetas se llaman, se activan y se genera inicialmente el trombo plaquetario, que también se activa aparte la cascada de la coagulación, activada por el factor 7, ¿tá? Entonces se activa la vía extrínseca de la coagulación y se forma el trombo más organizado. La plaqueta, bonita la plaqueta, eh, sería como el elemento esencial acá. Entonces, como ustedes ven, acá la vemos la plaqueta que tiene un montón de receptores. En este montón de receptores de la plaqueta es donde van a actuar los diferentes medicamentos que utilizamos para el síndrome coronario, porque ya hemos dicho que se ha formado un trombo inicialmente por agregación plaquetaria. Entonces, por ejemplo, tenemos el receptor del tromboxano, ¿sí? Que es a donde actúa la aspirina, que es nuestra herramienta base para el tratamiento de estos pacientes. Y durante mucho tiempo es lo único que hubo para darle a los pacientes. Entonces hay que acordarse la aspirina donde actúa en el receptor del tromboxano. Inhibe la agregación plaquetaria. Otro receptor que hoy lo conocemos y es muy importante es el receptor P2Y12, ¿sí? Donde actúa lo segundo que para nosotros es una herramienta base en el tratamiento, donde actúan los antiagregantes en contra del receptor P2Y12, que son clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. Parece que son muy difíciles porque no los aprenden a decir, pero está muy bien aprender, no es tan complicado. Clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. O sea, son drogas que hasta hace muchísimos años en el mercado, que tienen que conocerlas y aprender a manejarlas. ¿Sí? Entonces, la antiagregación plaquetaria, les voy dando datos, van a ser con aspirina y con algún inhibidor de los receptores P2Y12. Hay otro tipo de receptores, pero esto ya es más resorte del especialista, que se llaman GP2D3A. También tenemos algunos fármacos, pero que son de uso endovenoso, como el tifiratide y tirofiban, que son drogas potentes, antiagregantes plaquetarios, pero que se usan fundamentalmente cuando el paciente ya está dentro de un cateterismo. No me interesa que ustedes sepan, pero sepan que también existen otros receptores y que tenemos otro tipo de drogas también para utilizar. Y después está el receptor de la trombina, que es en definitiva el que une la vía de la coagulación con la plaqueta, ¿sí? Y acá, cuando tengo el factor 7 activado, a través de la cascada de la coagulación, se activa el factor 10, y es acá donde actúa el otro pilar del tratamiento, que son los anticoagulantes. La heparina de bajo peso molecular, o la heparina no fraccionada, fundamentalmente como para que ustedes lo tengan en la cabeza, ¿sí? Entonces ahí tienen fisiopatológicamente el tratamiento del síndrome coronario. Bueno, como les dije, la terapia antiplaquetaria es la piedra angular del tratamiento de estos síndromes. La inhibición de las mismas reduce eventos isquémicos y mejora el pronóstico. Aspirina. ¿Cómo le voy a dar la aspirina? La aspirina, cuando el paciente está con el síndrome coronario, le hago una dosis de carga de 300 miligramos, 350 a 300, y después queda con una dosis de mantenimiento diaria y hasta aquí de por vida, de 100 miligramos por día. Después tenemos los inhibidores P2Y12, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, y lo que hacemos es la combinación, es la terapia dual antiagregante plaquetario. Aspirina más alguno de esos en líneas generales durante un año. Y después se le suspende el inhibidor P2Y12 o la aspirina, bueno, eso ya depende de otras cosas. Pero el concepto es este, ¿sí? Aspirina más un inhibidor P2Y12. La aspirina es de acción rápida y es la base del tratamiento. Le damos a todos los pacientes, ¿sí?
Después, si elijo clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, es un poco más resorte del especialista. Lo que más se usa en nuestro medio es el clopidogrel. En el mundo y en las guías lo que dice es que debería ser el último en ser elegido, porque es menos potente y es más tardío su inicio. Sepan que se da una dosis de carga de 300 miligramos y que después el mantenimiento es de 75 miligramos por día. El prasugrel es mucho más rápido en su acción y es más potente y produce más sangrado, porque siempre que hacemos algo más potente a nivel de la coagulación, vamos a tener el riesgo de sangrado. La dosis de carga de prasugrel es de 60 miligramos y la dosis de mantenimiento es de 10 miligramos. Y el ticagrelor, que es muy usado en el mundo, acá en la Argentina no se ha instaurado tanto, tiene una dificultad y es que se da cada 12 horas, entonces el paciente se olvida una dosis, siempre es complicado, hay posibilidad de problemas, pero también tiene un inicio rápido, es reversible, es más potente que el clopidogrel, la dosis de carga es de 180 miligramos, 2 pastillas, y el mantenimiento son 90 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? ¿Cuándo elijo uno? ¿Cuándo elijo el otro? Bueno, un poco tiene que ver con que no es el mismo riesgo un paciente diabético con múltiples factores de riesgo, con lesión de múltiples vasos, con lesiones muy trombóticas, con muchos cambios en el electro, troponina muy elevada, que un paciente que tiene un electro normal y troponina negativa. ¿Sí? Entonces, bueno, en el balance ese, y también importa ahí el interrogatorio, por eso es muy importante que la historia clínica sea completa, también dependerá del perfil de riesgo hemorrágico que tenga el paciente. El paciente ha tenido un ACV hace relativamente poco, aunque sea isquémico, y bueno, darle prasugrel y me va a aumentar el riesgo de que tenga un sangrado cerebral, por ejemplo. Entonces, uno juega con el balance del riesgo isquémico y del riesgo trombótico para definir este tratamiento. El otro pilar fundamental es la anticoagulación, ¿sí? Lo que va a prevenir es que se siga formando el trombo y también va a depender de algunas características del paciente cuál de los anticoagulantes debe utilizar. Tienen que saber utilizar los anticoagulantes, es un tratamiento esencial, que lo van a hacer en distintas patologías, eh, necesitan anticoagular una trombosis venosa profunda, un TEP, un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, que tiene una fibrilación auricular. Entonces, no es capricho que se tienen que aprender las dosis de los anticoagulantes. ¿Sí? Fondaparinux solo se los nombro, no es de uso habitual, pero está en las guías como tratamiento anticoagulante. Lo que más utilizamos nosotros es la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, que actúa en el factor 10 activado. ¿Sí? ¿Y cómo se utiliza? Es subcutánea, se da 1 miligramo por kilo cada 12 horas. O sea, cada dosis de la enoxaparina es de 1 miligramo por kilo. O sea que si el paciente pesa 80 kilos, son 80 miligramos cada 12 horas subcutáneo. Tiene muchas ventajas, es mejor y lo que tiene es más estable. Me aseguro de que el paciente está anticoagulado, no necesita que lo monitoree. Y la dificultad es que el paciente, si tiene insuficiencia renal, por ejemplo, no debería darle enoxaparina y entonces debería utilizar la heparina no fraccionada. ¿Sí? La heparina no fraccionada viene en una ampollita donde cada mililitro de esa ampolla tiene 5.000 unidades. Se hace un bolo entre 60 y 70 unidades por kilo, lo máximo del bolo es 5.000, y después se pone una infusión continua con una dosis entre 12 y 15 unidades por kilo por hora, y como máximo 1.000. ¿Cómo lo preparamos nosotros? Bueno, se le da el bolo, y después pones un frasco entero de la heparina, que son 25.000 unidades, se pone en bomba de infusión continua, eso diluido en 500 centímetros cúbicos, bueno, lo pasas con la bomba calculando cuánto querés en mililitros que le pase. ¿Sí? La desventaja que tiene la heparina no fraccionada es que es mucho más inestable, depende mucho de la dosis del paciente, del peso, etcétera, etcétera, y hay que controlarle el KPTT, ¿sí? Cada 6 horas hasta que por lo menos el paciente esté en rango y después durante 24 horas.
y se ajusta según un nomograma. ¿Cuál es el objetivo? Llevar el KPTT a 1,5 a 2 veces el basal. Si ustedes piensan más o menos que un KPTT normal va en 30, 35, y bueno, tendrá que estar entre 60, 70 segundos el KPTT para que yo diga el paciente está bien anticoagulado. ¿Ok? Bueno, y después hay otros tratamientos que si bien dicen adyuvantes son también muy importantes, como son los betabloqueantes, que reducen el consumo de oxígeno y controlan la frecuencia cardíaca y disminuye el riesgo de arritmias. Los nitratos, que producen vasodilatación coronaria, disminución de la precarga, si el paciente está hipertenso también me ayudan, y lo que producen es alivio del dolor anginoso, y fundamentales las estatinas, que deben ser iniciadas de manera precoz para estabilizar la placa. Acuérdense que todo empieza en una placa de aterosclerosis, y porque tiene efectos pleiotrópicos beneficiosos. IECA se dan, pero sobre todo si el paciente tiene hipertensión arterial o disfunción ventricular izquierda, disminuyen la mortalidad y la hospitalización. Y entonces yo acá les hice como un resumen de cómo uno va escalando. Está el paciente con dolor. Bueno, si está con dolor en curso, le voy a poner nitritos sublinguales o nitroglicerina en infusión continua. La ampolla de nitroglicerina tiene 25 miligramos, puedo poner una o dos ampollas con 250 centímetros cúbicos de dextrosa, y también lo pongo en una bomba de infusión continua, y le paso en una dosis de 5 a 10 microgramos por minuto, hasta titular, que puede ser hasta 200 microgramos por minuto. ¿Qué cuidados voy a tener? Que el paciente tiene que estar al menos normotenso. Si está hipotenso, no le puedo dar nitroglicerina. Después le voy a dar un beta bloqueante. ¿Sí? Bueno, esto no es que sea en orden, pero la nitroglicerina sí sería como el primer paso si el paciente está con dolor, sería la terapéutica antiisquémica, la nitroglicerina y el beta bloqueante, que, bueno, tendré que ver las contraindicaciones de los beta bloqueantes, como ser que el paciente no esté con insuficiencia cardíaca descompensada, que no tenga un bloqueo auriculoventricular, que no esté bradicárdico, que no esté hipotenso. Le puedo dar atenolol entre 50 a 100 miligramos, o más usado hoy en día el bisoprolol entre 5 y 10 miligramos. El objetivo es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 70 por minuto, no más que eso. Después la que ya vimos, la doble antiagregación plaquetaria, con sus dosis de aspirina y de clopidogrel o prasugrel, después anticoagulo con heparina, y le doy en ese mismo momento, que le doy 400 pastillas para que tome juntas, estatinas de alta intensidad. Eso está visto que reduce la mortalidad, ¿sí? ¿Qué le voy a dar o qué significa estatinas de alta intensidad? Bueno, si uso atorvastatina va a ser entre 40 y 80 miligramos, y si uso rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos una vez al día, ¿sí? Y los IECA los utilizaré en caso de hipertensión arterial o después cuando le hago el EPI tiene disfunción ventricular. Todo esto que yo les he dicho no lo dice la doctora de la Vega, lo dicen un montón de estudios multicéntricos, randomizados, dobles ciegos, que hacen que las guías y las indicaciones de las que yo les he hablado tengan una indicación clara y fuerte, indicaciones clase 1, con nivel de evidencia A, porque hay muchos estudios, es una patología muy prevalente, con lo cual tenemos mucha evidencia para definir que este es el tratamiento que le hace bien a los pacientes, o por lo menos a la mayoría de los pacientes. ¿Sí? Después de eso, uno hace un balance. Bueno, lo que ya les dije, el primer balance es entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, y después de iniciar el tratamiento y ver cómo lo diagnosticó el paciente, probablemente el paciente va a terminar realizándose una cinecoronariografía, que sería como el paso subsiguiente, que es lo que me va a mostrar es cuál arteria está obstruida, cuántas arterias, porque a veces hay más de una arteria. Si ustedes recuerdan, la circulación coronaria tiene como tres ramas principales: descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha, y si uno ve ahí la placa que está severa, accidentada, etcétera, etcétera, se procede a hacer una angioplastia con colocación de stent para resolver puntualmente la arteria responsable de ese evento coronario. Bueno, ese paciente también puede tener lesión de múltiples vasos y requerir una cirugía de revascularización con bypass, pero eso, bueno, ya es decisión después de ver los resultados del cateterismo. ¿Está? Veamos rápidamente en un caso clínico, que bueno,
no van a participar porque es medio complicado, pero les cuento, esta es un caso clínico real. Era una mujer de 67 años, hipertensa, que tomaba enalapril, ex tabaquista, había dejado hace muchos años de fumar, dislipémica y sedentaria. Hace 2 meses más o menos ella cuenta que presenta dolor retroesternal opresivo cuando hace esfuerzos como caminar 3 cuadras. Consultó, le hicieron un electro, le dijeron que era normal, le solicitaron una perfusión, referida por la paciente como normal. El dolor, como lo relata, parece un dolor anginoso de esfuerzo. No le hacen ningún tratamiento a la paciente preventivo y ese día consulta a la guardia del hospital a las 10 de la noche por haber presentado un dolor de iguales características, pero en reposo, que duró 20 minutos, con náuseas y sudoración. Como se le va el dolor en la casa, no consulta, pero a la hora que vuelve a aparecer el dolor, le dura 30 minutos y eso la motiva a consultar esa noche por la guardia. La paciente cuenta este relato y en el momento que llega a la guardia estaba totalmente asintomática con un examen físico normal. Como parece un dolor coronario, por las características, external, opresivo, antes aparecía con el esfuerzo, etcétera, etcétera, con náusea, sudoración, dura más de 10 minutos, uno podría pensar que es un dolor de origen coronario, en una paciente de 67 años, por más que sea mujer, hipertensa, dislipémica, ¿sí? Tiene sus factores de riesgo. Entonces, dentro de los 10 minutos de la consulta se le hace un electrocardiograma que, bueno, no nos vamos a detener demasiado, pero es normal, completamente normal. No hay ni una onda T que nos haga dudar de nada. Entonces, en este caso tenemos una paciente con un dolor bastante característico con un electrocardiograma normal. Uno podría decir, bueno, esta paciente mínimo tendría que quedarse en una unidad de dolor torácico si es que nos deja alguna duda. También le podríamos creer a nuestro interrogatorio y decir, parece gato,